Javier Sierra. ¿Para qué más? ¿No? Oh. Sí, que claro. Donde tú quieras. Sí. Claro, si es que... Es como estos actores que dicen, ¿para qué más? Pues Javier Sierra. No, pero sobre todo porque tenía que entrar un vídeo. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Vaya sacudida nos ha dado el coronel Baños. Se le ha olvidado decir una cosa a Baños importante. Decía, leed, porque al final la lectura es verdad que es el espacio de libertad donde uno está con el libro. Pero cuidado, leed en papel. Si leéis en soporte electrónico van a saber en qué página os quedáis, qué escenas os gustan, cuál... Bueno. ¿Cómo se puede presentar a Javier Sierra? Aparte de buen amigo, excelente escritor, comunicador nato. Es decir, me dan ganas de decir, Javier, habla de lo que quieras. Pero vamos a tener una charla porque aquí estamos en Black Valladolid. Recordar que estamos en streaming en blackvalladolid.es/directo y en Twitter le van a poder hacer preguntas también a través del hashtag #BlackValladolid21. Saludar a su esposa y a sus dos hijos. Por cierto, dentro de poco oirán hablar de un astronauta español. Se llama Martín y es ese chico que está ahí. Porque ahí donde lo ven, que además es actor también porque aparece en Otros Mundos de la serie de Movistar. Sí, más de uno lo ha visto. Al tanto con él, ¿eh? Yo aviso. Bueno, un saludo, Eva y compañía. Bueno, vamos a ver, nosotros estamos aquí para charlar de literatura, de misterio, de literatura negra, de criminología, pero sobre todo también de tu faceta investigadora. Y me decías, Moisés, podemos hablar de investigación porque en el fondo tú eres periodista, historiador, investigador, como un Indiana Jones de los tiempos actuales. Bueno, ya me gustaría. No arqueólogo. Me falta dar clases a todas esas chicas guapas, ¿no? Que daba clases. Claro, por eso digo Indiana Jones. ¿Dónde te sitúas? ¿Cómo se te puede etiquetar cuando haces todo lo que haces? Bueno, yo reduzco todo a un solo elemento, que es el de la curiosidad. O sea, yo soy una persona curiosa. Lo soy desde que era muy niño. Soy un curioso inconformista, es decir, no me contento, hablando en términos de Pedro Baños hace un rato, no me contento con las primeras respuestas que da el Google a mis búsquedas, sino que yo soy de los pocos, me imagino, que llegan a la página 25, 26 y sigue buscando hasta que se acabe a veces el número de propuestas que te da el buscador para la información que estás rastreando, ¿no? Y me di cuenta, porque tuve una suerte enorme cuando estudié periodismo, tuve la suerte enorme de haber arrancado mi carrera en un tiempo en el que Internet no existía. Yo también, exacto, y eso es importante. En un tiempo en el que para encontrar la noticia tenías que ir al lugar. En un tiempo donde había presupuesto en los medios para enviarte a ese lugar. Y leer libros de la temática. Por supuesto. Para sacarte tu propia conclusión. Y también mirarle a los ojos a las personas a las que entrevistabas para incorporarlas en tu reportaje. Hoy casi todo se hace, ya lo saben ustedes, por correo electrónico, ahora ya por videollamadas, pero el contacto físico y esto va a parecer un poco raro, pero el sufrimiento de llegar a un pueblo, por ejemplo, a Fuensaldaña, y buscar a un vecino de Fuensaldaña que haya tenido una experiencia extraordinaria y no saber ni exactamente dónde vive, ni siquiera si te va a abrir la puerta para contarte la historia, esa carencia, ese sufrimiento, te forja. Eso ya era un misterio. No, te forja, te crea un carácter. Y eso es lo que a mí me ha esculpido durante muchos años, ¿no? Claro, yo empecé en la radio con 12, siempre lo cuento, haciendo radio, radio para niños, porque entonces las radios tenían programas infantiles. Hoy el público infantil parece que solamente tiene derecho a los videojuegos y no hay espacios, por ejemplo, en la radio dedicados a ellos, ¿no? Pues yo estaba en un programa de radio dedicado a niños, colaboraba al principio y al final me terminaron dando el programa a mí. Era un programa que se llamaba Peque Super Pop, donde presentábamos los discos de Enrique y Ana. Claro, lo que tocaba aquel, Parchís, claro, estas cosas, ¿no? Sí, pero había un espacio que era libre para mí,
donde yo les contaba historias. Y a mí me encantaba contarles historias de misterio porque eran las que yo leía, de las que me nutría, ¿no? Y creo que de ahí, de verdad, de esa pasión por contar a los demás las cosas que te fascinan, nace mi vocación posterior, ¿no? Es verdad, Javier, que me has confesado a mí que tú te has hecho escritor para estar en Black Valladolid algún día. Sí, sin duda, sin duda. Yo lo tengo todo preparado, todo está previsto. Claro, pero es cierto. Decía... Y añado, y algún día ganar el premio Black Valladolid, este año no. Hombre, decía Julio Verne que todo lo que un hombre imagina, otro será capaz de llevarlo a término, ¿no? Bueno, pues es verdad. Bueno, claro, yo quizá no visualizaba Black Valladolid, pero sí que siempre he visualizado el poder tener foros como este, donde el escritor, el narrador, el trovador, yo en realidad me siento un trovador, o sea, juego un poco a todas las ligas, disfruta de compartir pues, experiencias, historias, y disfruta también, cuidado, escuchando. Creo que un escritor no solo escribe, un escritor también es escrito por las historias que le llegan, ¿no? Esa es la maravilla. Por eso a mí me gusta siempre viajar con un cuadernito de notas, no electrónicas, así nadie me las piratea. Yo tengo mi cuaderno de papel absolutamente independiente donde voy tomando nota de todo. Donde pego, por ejemplo, las entradas de los sitios a los que accedo. A veces hasta servilletas de una cafetería porque ahí aparece el logotipo de la cafetería. Todo eso queda ahí adherido. Todo eso finalmente termina configurando universos de papel que a veces consulto y a veces se duermen durante años y a lo mejor algunos ni volveré a abrir nunca. Pero los puedes recuperar. Pero los recupero. Y cada vez que los recupero me encuentro con historias, con recuerdos que al final sirven para las novelas. Un escritor, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, al final escribe a partir de lo que cree recordar. Sobre ello amplía, imagina, tergiversa, modula, pero hay una parte de recuerdo que es importante. Yo detecto mucho, quizá también porque me estoy haciendo mayor, ¿no? Detecto mucho que muchos escritores terminan regresando en obras maduras a sus años de infancia o a momentos de su adolescencia o a situaciones emocionales que les marcaron en sus primeros 20 años, quizá 25 de vida. Porque esa es la potencia, ¿no? de los escritores. Y claro, yo hasta los 25, si tengo que tirar de eso, no te puedes imaginar. Monté un grupo de investigación OVNI cuando tenía 11 años que se llamaba... No, oye, esto es serio. Él no podía ir a jugar a fútbol, no. Él tenía que montar un grupo de... A ver, cuidado. No podía ir a jugar a fútbol porque yo tenía los pies que se me metían para adentro. Y me pusieron botas ortopédicas. Y con botas ortopédicas lesioné a más de uno. Hostia. Y entonces me decían, tú fuera, a la reserva. Y ya estaba tan harto de estar en la reserva que claro que me dediqué a otros menesteres. Pero eso también es importante. Es decir, incluso cosas que tú en una etapa de tu vida consideras que son adversas, para alguien que finalmente tiene en su destino escribir, se convierten en una maravilla. Nada es adverso. Ser un bicho raro no es adverso cuando uno tiene que escribir, porque ve el mundo de otra manera. Y porque lo más valioso que tiene el escritor es esa manera rara de ver el mundo. Si la viéramos todos igual, estaríamos solo en Twitter. Claro. Y decías, montas un grupo con 13 años de OVNI. Se llamaba SEOF. SEOF. Seguimiento OVNI. Tenía escudo y todo. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? ¿Te ibas al monte a ver si veías...? Oye, vamos a ver, es que ese grupo, claro, yo lo monté mucho tiempo antes de que existiera Internet y los blogs y todas estas cosas. Entonces yo hacía un boletín a ciclostil que se llamaba Boletín Ovniológico. Descubrí una cosa maravillosa. Mi padre era cartero, trabajaba en correos. Y descubrí que si le daba a mi padre los boletines metidos en un sobre con la dirección de mis amigos y tal, él se los llevaba a correos, ponía en una esquina Sierra Correos, Fasca, matasellos, y lo mandaba sin pagar un sello. Y hice otro hallazgo. Mi madre trabajaba en Hacienda y
Sí, esto es peligroso. No lo saben ustedes, ¿no? Lo peligrosa que es una madre de Hacienda. Y los sábados por la mañana le tocaba trabajar y no sabía qué hacer con sus hijos, claro. Y a mí me encantaba irme con ella a la oficina. Un universo de máquinas de escribir. Descubrí el Tipex, esta cosa maravillosa que algunos de ustedes a lo mejor por juventud ni recordarán. Las hojas de carbón con las que podías hacer varias copias de un mismo documento. Las grapadoras y las fotocopiadoras. Con todos esos elementos yo podía hacer mi boletín ofniológico. Así que yo hacía mi tirada de boletín ofniológico de unos 30 ejemplares más o menos. Esto ya ahora vale millones cada ejemplar, ¿eh? Y lo mandaba gratuitamente a través de mi padre. ¿Qué se me ocurrió? Se me ocurrió mandarlo a gente que hacía revistas de verdad. Y de repente los de las revistas decían, tenemos antes se hacía mucho, podemos intercambiarlo. Entonces te suscribían a revistas y tú le mandabas tu boletín ofniológico, con lo cual yo empecé a atesorar información interesante, de la que a mí me gustaba, ¿no? Pero sirvió para algo más. De repente dije, oye, ¿por qué no le mando esto a Jiménez del Oso? Mismo. Sí, a JJ Benítez entonces, ¿no? Y me escribían. Empezaron a escribir, se lo mandaba a la editorial se lo reenviaba. Mira qué gracioso este niño. Lo que no sabían es que era un niño peligroso. Y empecé a establecer relación muy temprana con todas estas personas. Y ya dije, hombre, si JJ Benítez va en un R-18, entonces era un R-18, buscando casos de aterrizajes de humanoides en las urdes, pues yo tengo que ir. Pero claro, yo tenía 15 años y mi madre me decía, ¿pero qué vas a hacer tú? Bueno, mi madre hacía una cosa que hace ahora mi mujer con mis hijos y que a mis hijos les pone muy nervioso, ¿no? Cuando mis hijos quieren hacer algo, mi madre, su madre les dice, mi mujer les dice, tú verás, hijo. No les dice no. No les dice no. Tú verás lo que hace. Porque si das la orientación perfecta, pues, eres un soldado, cumples órdenes. Pero cuando dices tú verás, la responsabilidad cae sobre ti. Así que cuando yo le decía, mamá, quiero ir a las urdes a perseguir ovnis, hijo, tú verás. Lo pensaba y decía, pero hay un autobús que va hasta aquí, otro hasta allá, me voy a escapar. Y me escapaba, empecé a escaparme, ¿no? También coincidió. Hay un punto de fortuna en todo esto. También coincidió con que aquellos años 80 eran años donde este asunto de los ovnis y tal estaba en todas partes. Si se acuerdan, estaba en prensa, en fin. Además estaba el diario El Caso, que también le daba una repercusión. Todos los diarios, todos. Sí, hay portadas de grandes diarios, etc. Y se organizaban muchos congresos entonces de ovnis. Y yo empecé a ir a algunos de esos congresos con 15, 16 años a dar conferencias. Entonces te permitía viajar a lo mejor a Cáceres. Y decías, Cáceres. Cáceres 1956, embalse de Gabriel y Galán, un ovni aterrizó en tal sitio. Y yo me iba para allá. Yo era como una computadora humana de rarezas. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que en un momento determinado llegó el momento de elegir estudios. Ese es un momento tremendo, para todos, claro, en la vida, ¿no? Y yo solamente veía que podía dedicarme al periodismo. Decía yo, periodismo, pero claro, yo... Pero por la búsqueda que buscabas constantemente. Sí, pero claro, yo periodismo, tenía en la cabeza un periodismo que no era el que tenía en la cabeza mi familia, ¿no? Claro, mi madre pensaba en periodismo y decía, hay que ser serio, como Moisés, ¿no? Presentando el 24 horas por la noche, las noticias... Esto era el modelo, ¿no? Y yo pensaba en periodismo de JJ Benítez, que dejó la Gaceta del Norte para perseguir ovnis y lo dejó todo con su coche para tal, ¿no? Yo pensaba en eso. No estábamos de acuerdo en en ese periodismo. Y les voy a contar una anécdota de ese momento porque es muy especial, ¿no? Yo tenía que hacer periodismo en Madrid. No era mi ciudad, es decir, que yo fui a un colegio mayor para empezar la carrera. El colegio mayor Chaminade, que está en la ciudad universitaria. Sí. El primer día es un día terrible en un sitio así. Primero porque no sabes si te van a matar a novatadas y en segundo lugar porque es todo
absolutamente nuevo, ¿no? Todo nuevo y no sabes a quién dirigirte. Bueno, pues aquel primer día yo me levanté, en fin, profesional para ir a clase, después de haber enviado a todos mis amigos, al Benítez, que recibía el boletín, a las revistas con las que me intercambiaba cosas y tal, les mandé una carta. Hoy hubiera enviado un correo electrónico, claro, una circular, en la que decía: empiezo estudios de ciencias de la información en Madrid, dejo los ovnis. Los dejo para el verano. ¿Ya? O sea, no los abandonas, los aparco. Claro, ¿las bicicletas son para el verano? No, los ovnis son para el verano, ¿no? Dejo los ovnis. Aquel primer día yo fui a la facultad con la mente en blanco y había dejado eso, claro. Tenía que llegar a ser Moisés en el 24 horas, ¿no? O sea, el objetivo era presentar el telediario. ¿Qué referencias, por Dios? No, bueno, esto es así. Bueno, en aquel entonces estaba Luis Mariñas. Bueno, ya hemos elevado el nivel. Y aquel día yo fui a clase a primera hora de la mañana, era mi turno de mañana, volví a comer al colegio mayor por primera vez. Y según entro en el colegio mayor, me encuentro a un chico que no había visto nunca, claro, era un colegial del colegio, con los ojos salidos de las órbitas, que me zarandea según entro por la puerta del colegio y me dice, no me conocía de nada: ¡ya están aquí! ¡Ya están aquí! Digo, ¿cómo que ya están aquí? Digo, ¡corre a la sala de la tele! Bueno, me voy corriendo a la sala de la tele y allí está Telediario Primera Edición, Luis Mariñas, precisamente, sí. Dando la noticia, muy serio, era octubre de 1989, dando la noticia de que un platillo volante había aterrizado en un parque público en la ciudad de Vorónezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, en la Unión Soviética todavía. Ostras, Moisés, que yo había dejado los ovnis. Qué oportunos fueron. Palidecí. Me dediqué a llamar a todas esas personas a las que había mandado la carta en un teléfono de monedas, me dejé todos los ahorros allí para decirles, oye, que es mentira, que no he dejado los ovnis, que me tengáis al tanto. Aquella tarde, la anécdota sigue, porque aquella tarde recibo una llamada de la cadena SER. Un chico de primero de periodismo de primer día de clase. Recibo una llamada de la cadena SER de Julio César Iglesias, que estaba entonces llevando el programa de las mañanas de Julio César. Me dice la chica de redacción, nos hemos enterado, no sé cómo, pero bueno, nos hemos enterado que usted sabe de esto de los ovnis y tal, que sí querría venir a la cadena SER al día siguiente a contarnos, a dar su opinión sobre esto que ha ocurrido en la Unión Soviética. Digo yo, por supuesto, claro, ¿cómo no? Como no, yo ya había hecho Peque Super Pop, me iba a asustar a mí la cadena SER, ¿no? Y le dije, mire, lo único es que tienen que mandarme el taxi a la universidad. Estoy en el aula 302. Muy bien, no se preocupe. Me mandan el taxi a la universidad, el taxista avisa al bedel allí en la entrada de la facultad, dice, mire, que venga a buscar al señor Sierra en el aula 302. No sé, bueno, suba. Entonces, sube y llama a la puerta, abre y dice, dirigiéndose al profesor que estaba dándome clase, señor Sierra tiene un taxi de la cadena SER esperándole. El profesor se queda como diciendo, pero este tonto ¿quién es? ¿No? Y me ve a mí al fondo de la clase levantando la mano, soy yo. Segundo día de clase, ¿eh? Me voy a la cadena SER. Pero a la vuelta me hicieron un interrogatorio tipo tercer grado, ¿no? ¿Tú qué haces en la cadena SER? No, yo hablar de ovnis. Me llamaron ovni el resto de la carrera y no pude dejar los ovnis por culpa de aquello, porque todo el mundo venía a preguntarme, ¿no? O sea, no me pude salir de aquello. La cuestión era, ¿y a qué te vas a dedicar tú dentro del periodismo, no? Sí. En fin, porque un presentador de OVNI, digo del telediario, porque hablé de OVNI, no quedaba muy serio, ¿no? Bueno, pues en ese momento Fernando Jiménez del Oso, en aquel tiempo, empezó a publicar Más Allá, la revista Más Allá, una revista que tuvo un montón de circulación. ¿Se acuerdan de la revista Más Allá?
Claro, ¿eh? claro, 250.000 ejemplares de tirada inicial. Sí, sí. En el número 2 vendió más que el número 1 porque dieron unas psicofonías donde Tierno Galván, que había muerto, se comunicaba con un medium diciendo que el cielo estaba muy bien. Bueno, una cosa maravillosa. No, esto era así, ¿no? Es verdad. Y yo estaba fascinado con aquello, ¿no? Así que presento mi candidatura, digamos, a colaborar con ellos y tal. Como ya había escrito a JJ y a otra gente y tal, los que estaban haciendo Más Allá llamaron a estos, oye, este Javier Sierra, no, este es un chico muy majo, tal, no sé. Y me dejaron empezar a publicar. Y ahí ya está, ahí se inició un camino. Pero pasó una cosa que es lo que me hace llegar aquí, a este punto, y que para mí es importante, ¿no? Después de unos años trabajando en Más Allá, llegué a ser director de la revista, de haber incluso impulsado otra publicación mensual, haber hecho un programa en Telemadrid durante un tiempo que fue predecesor de Cuarto Milenio Hoy, tan popular, ¿no? en televisión. Después de todo aquello, me di cuenta de que el periodismo que yo estaba haciendo era un periodismo maravilloso que te permitía viajar a un montón de lugares, conocer gente extraordinaria y extraña. En fin, era fantástico, ¿no? Y extraño. Sí, sí. Bueno, lo extraño y lo extraordinario muchas veces confluyen, ¿no? Era un periodismo que solo, si lo querías ejercer bien, solo te permitía hacer preguntas. Y rara vez obtenías respuestas. Es decir, las preguntas que se hacían tenían que ver, pues, ¿hay vida inteligente extraterrestre? ¿Están ellos entre nosotros? ¿Hay vida más allá de la muerte? Este tipo de preguntas son muy difíciles de responder sin entrar en el terreno de la especulación. Y como yo no podía responderlas, porque yo no tenía esas respuestas, un día descubrí que lo que sí que tenía era imaginación para conectar muchos puntos y poder proponer algunas de esas respuestas. Y es el momento en el que entré en la literatura. Sí, porque la literatura permite eso. Claro. Porque a ti te ha interesado el más allá de... ¿Cómo te diría? Es que, claro, ¿qué le preguntas a Javier? La búsqueda de las respuestas que no tienes, las certezas que buscabas, las encuentras a partir de que tienes que investigar el más allá, ¿no? Yo soy escéptico, es decir... Porque, claro, la muerte para ti, ¿qué significa y por qué estudias todo lo posterior? Yo pese a que estaba en ese ambiente y había mucha gente que creía abiertamente en todas estas cosas y entregados, yo en cambio adopté una postura que aprendí de un filósofo francés que se llama Aimé Michel, que escribió mucho sobre estas cuestiones. Él decía que ante estas cosas hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Decía eso en el sentido de que el que cree suspende inmediatamente la actitud de búsqueda. Ya he encontrado, ya crees, o sea, ya sabes. Y dejas de aprender. O sea, cuando tú crees, dejas de aprender. Cuando crees de esa manera, ¿no? Y me pareció que era inteligente, que a mí lo que me apetecía realmente era aprender. Claro que vuelvo otra vez a otro factor, que es el factor suerte, ¿no? Que lo llamamos suerte a lo que no entendemos muy bien, ¿no? A cómo a veces se alinean los astros, los elementos para llevarte por un camino. Yo estaba determinado, antes de hacer esa reflexión de utilizar la ficción para llenar los huecos que la vida nos deja, antes de llegar a esa determinación, yo estaba abocado a publicar cosas que fueran siempre y exclusivamente investigación o ensayo. Y de hecho, mis primeros libros son de ensayo, ¿no? Pero yo tenía una historia que quería publicar o sí, que fue la que se convirtió en el germen de mi primera novela, pero yo no quería escribirla como novela. Es la historia de La Dama Azul, de Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Que ahora se ha vuelto a reeditar por Planeta después de ¿cuántos años? Bueno, la novela se publicó en el 98, no ha dejado de reeditarse desde entonces, pero tiene una historia muy curiosa porque yo tropecé en aquella vida de periodista errante que tenía, tropecé con la historia de la monja de Ágreda de una manera muy particular, ¿no? En uno de los reportajes que publicaba en aquel tiempo,
uno dedicado a gente que había tenido experiencias de teleportación. Fíjate qué historia más bonita, ¿no? De gente, camioneros, taxistas, gente de la carretera, que de repente me contaban historias de un día iba por la A7, me metí en una niebla y aparecí en una carretera secundaria sin haber pagado el peaje. Aquí tengo el ticket de que no pagué el peaje de la autopista, la tarjetita. Te contaban cosas de esas que decías, ostras, ¿y cómo lo habrá hecho, no? Bueno, pues teleportaciones. Pues al final de aquel reportaje, donde recogía varios casos así, citaba, por aquello que tenemos los periodistas todos, de querer poner contexto a las cosas, ¿no? Sí. Citaba un caso histórico que había leído en una revista mexicana, no había Google tampoco, ni Internet, donde en esa revista mexicana se decía que Sor María de Jesús de Ágreda, no daba más información, en el siglo XVII hizo 500 viajes a América y no se sabe por qué medio, probablemente teleportado, deduje yo, y predicó a los indios antes de que llegaran los primeros españoles. Bueno, yo recojo esa información al final del artículo y al cabo de unas semanas de haberse publicado aquel reportaje, yo ya estaba en otra historia, buscando copias de la Sábana Santa de Turín en iglesias perdidas, en parroquias perdidas de toda España. Bueno, pues me pilló una nevada espectacular en Logroño. Me dejó aislado ahí en una zona de los Cameros durante un día y al salir de la sierra de Cameros, yendo a 20 por hora con mi coche sin cadenas, tratando de encontrar una general por la que escapar, de repente llego a un pueblo que se llama Ágreda. Digo, ostras, Ágreda. Digo, a ver si va a ser el pueblo de la monja esta. Yo ni me había imaginado que Ágreda pudiera ser otra cosa que un apellido. Entré en Ágreda para buscar a alguien, pero era domingo, me acuerdo perfectamente la fecha, domingo 14 de abril del 91. Bueno, pues era domingo, era la 1 de la tarde más o menos, y todo el mundo se había ido a comer a su casa, ya habían ido a misa. Con el frío que pelaba, el del bar había cerrado porque ya había dado lo que tenía que dar antes. No tenía a nadie a quien preguntarle, Moisés. Estaba la calle vacía. Dije, me voy. Antes de que siga nevando, me voy. Y me pierdo dentro de Ágreda. Pueblo de 3.000 habitantes. Bueno, yo me pierdo en cualquier sitio. Y salgo por una carretera que no es. Y que va a dar a un convento. Y delante del convento la estatua de una monja. Digo, no. Eso era una señal. No voy a tener tanta suerte. Bueno, me bajo del coche, me acerco a la estatua de la monja y leo en el plinto de la estatua, ¿no? Dice, a la venerable madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Digo, venerable madre Ágreda, digo, ¿será la mía? No tenía manera de saberlo, pero el convento estaba ahí. Digo, bueno, habrá monjas dentro del convento. Efectivamente. Llamo al torno, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué quiere, hijo? Que me he perdido. Mire que soy un periodista, que me he perdido, pero quería preguntarle, ¿no será de aquí una tal Sor María de Jesús de Ágreda que viajaba a América? Dice, claro, hijo, es nuestra fundadora. Me hacen pasar al interior del convento y me tienen 2 horas allí con las rejas por medio, era un locutorio, ¿no?, de clausura, contándome 1000 maravillas de esta mujer, contándome que el rey Felipe IV se escribió con ella, que tenían en el convento y me las mostraron las 300 cartas no una ni dos, 300 cartas que se intercambiaron durante un montón de años. Me contaron la historia de sus bilocaciones a América. Claro, yo ya iba anotando todo como loco, diciendo, menudo reportaje tengo yo aquí, ¿no? Y cuando me voy a ir, me dicen las monjitas, dice, antes de que se vuelva a Madrid, pase a saludarla. Digo, ¿cómo que pase a saludarla? Dice, sí, la tenemos en la iglesia. Me paso por la iglesia y ahí estaba, la monja incorrupta, con su manto azul y tal. Bueno, yo salí de allí, Moisés, tocado. Hombre, tocado. Me imagino. Llegué a la redacción de la revista y le dije, tengo un reportaje de una monja que estaba en 2 sitios a la vez. Y me dice el director, pero ¿tú qué has bebido, chaval? O sea, eso de la monja que está en 2 sitios a la vez no se lo va a creer nadie. Dice, anda, dedícate a cosas serias como los ovnis, más allá. Y abducciones. Y me dice, no, pero cuidado, me dice, la monja a donde se bilocaba, Sor María de Ágreda,
era a Nuevo México, ¿no? Nuevo México, Arizona y Texas, el Southwest, el suroeste de los Estados Unidos. Me dice el director, dice, déjate a cosas serias. Dice, mira, he pensado que vas a cubrir tu primer congreso internacional. Claro, esto para un jovencísimo periodista era la bomba, o sea, te mandaban de viaje al extranjero. Y a un congreso, además. A un congreso, a cubrirlo y tal. Dice, sí, en Estados Unidos, en Nuevo México. Digo, no me lo puedo creer. O sea, me mandaban a un congreso al lugar donde se bilocaba la monja. Era un congreso de ovnis, una cosa más seria. Pero da igual, Pero era el lugar. Yo lo que tenía era la monja ya aquí clavada, ¿no? Claro, empecé a recoger información y durante 7 años estuve recogiendo información sobre aquello. 7 años. 7. Y me presenté en todas las editoriales importantes con mi plan para hacer un ensayo pues, sobre esta monja, claro, y mis viajes y historias y contar todo esto. Tal. Oye, no, ni una, ¿eh? O sea, todo el mundo decía, pero es que esto no es comercial. Una monja que se biloca no es comercial. Dedícate a los ovnis. Pero era una gran historia, era una grandísima historia. Y al final un editor fue el que me dijo, mira, yo creo que por quitárseme de encima. Claro, no contaban con que yo soy de Teruel, ya saben ustedes lo de los maños, ¿no? Que... Me dice el editor, dice, mira, si lo conviertes en novela, a lo mejor te lo publico. Yo tenía experiencia de novela porque había escrito con 8 años unas cuantas novelas. Tenía ahí inéditas todas, pero en fin, algo de experiencia había, ¿no? Vamos, que tenía novelas. Claro. Y con ese arrojo de la locura del que no teme nada, dije, vale, yo me pongo y hago novela. Escribí la novela, les gustó, la publicaron y funcionó. O sea, era falso que las monjas bilocadas no sean comerciales, ¿no? O sea, era falso. Lo demostró La Dama Azul. Lo que pasa es que no te dio la notoriedad que te dio la siguiente novela, que fue... No, la siguiente fue Las Puertas Templarias. El problema de la siguiente fue te lo voy a contar. Yo no quería ser escritor de novela, en principio, ¿no? Yo quería investigar. Claro, yo mis cosas. Y encontrar un ovni algún día. Hombre, por supuesto. Se produce una llamada que yo creo que todos los que escribimos la hemos recibido y la recordaremos. Cuando publicas tu primera novela y es una novela a la que has dedicado 7 años de tu vida porque has recogido toda esa información y la has vivido tanto, te vacías tanto con esa primera novela y de repente recibes la llamada inocente del editor diciendo ¿y ahora qué? ¿Qué vas a escribir después? ¿Qué novela me vas a entregar? Lo que decía Alba hoy en la comedia. Claro. El momento terror es ¿y lo siguiente qué? Claro. Y dices, glups, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, ahí surge, porque en fin, ya tenía cosas en la cabeza, surgen Las Puertas Templarias, luego surge El secreto egipcio de Napoleón, que luego revisé, hice como La pirámide inmortal, pero claro, lo que lo cambiaría todo sería La cena secreta. Qué atrevimiento mostrar ese, no sé, darle esa vuelta de tuerca a la historia. Era un momento además en que hay que contextualizar, que nos gusta a los periodistas mucho, de poner... Había un momento de el Código Da Vinci. Bueno, es que... Es decir, había un rebufo de novela parecida. Mira, te voy a contar una anécdota que es para la editora, en fin, seguro que no le gusta tanto, pero yo la cuento. Yo había terminado de escribir La cena secreta, ¿no? Y en ese momento, con el libro terminado de escribir, se publica en Estados Unidos Da Vinci Code, el Código Da Vinci. Y se lo ofrecen a mi editora. Como mi editora sabía que yo estaba con la novela y la tenía, me dice, te voy a mandar una novela que se ha publicado en Estados Unidos, Da Vinci Code, a ver qué te parece. Y me dices si tiene algo que ver con la tuya y tal. Claro, la mía era una novela ambientada en el Milán de 1497, con los Sforza en el poder y con Leonardo da Vinci terminando de pintar La última cena para el convento de Santa María delle Grazie. Es una novela puramente histórica, donde... Bueno, de misterio también. Sí, de misterio, por supuesto. Donde de alguna manera mi objetivo era descifrar un mural, que es el de La última cena, que tiene muchas más lecturas que la simple religiosa. De hecho, la religiosa no encaja con lo que se hacía habitualmente en aquella época con las cenas. Y Da Vinci Code era un thriller
de nuestros días, ambientada en nuestra época, que arranca en el Museo del Louvre, con todas las, en fin, peripecias de Robert Landon y tal. Con En mucho fin, truco. sí, ¿no? Bien, bien. Pero yo leo la novela y veo que no tiene nada que ver con la mía. Y le digo a mi editora, esta es una novela policíaca más. Esto no... Yo de ti ni la compraba. Y no la compró. Y no la compró, la terminó comprando una editorial pequeña que era Umbriel entonces, Sí. luego ya se la quedaría Planeta años más tarde, pero no la compró, la terminó comprando un... O sea, imaginaos, ¿no? Bueno, se publica La Cena Secreta, el Código da Vinci ya se ha traducido y tiene muchos lectores, seguro que todos la habéis leído, casi todos, y La Cena Secreta también empieza a moverse a gran velocidad. Pero entonces se produce un milagro de estas cosas inesperadas, y es que mi agente literaria se lleva la novela a la Feria de Londres, y en la Feria de Londres los antiguos editores de Dan Brown, porque Dan Brown había publicado toda su obra con un editor, pero el código no habían funcionado, no eran un fenómeno cósmico. Y cuando le toca Da Vinci Code lo publica con otra editorial. Entonces los antiguos editores estaban sin aliento, ¿no? Y como querían saber, oye, a ver si es que Leonardo era comercial, ¿no? Y de repente les enseñan la novela de un español, la leen, se la leen en una noche, que a mí eso me sorprendió muchísimo. O sea, se la dan por la tarde en la Feria de Londres y a la mañana siguiente estaban haciendo una oferta increíble para publicar la novela en inglés. Y a partir de ahí, bueno, pues se desata la locura, Javier Sierra. La locura, sí. Porque se lo preguntaremos luego a Víctor, ese momento de ver publicada tu novela, ese momento de que pasas por una librería y lo ves en el escaparate, cuando lo ves en... ¿Qué sensación te da cuando tantos años de trabajo y sobre todo vicisitudes, ¿no? Como esta? Sí, ahí, claro, el proceso es un poco largo, ¿no? Porque, claro, la compra Simon & Schuster, que es una gran editorial en Estados Unidos, y empiezan a trabajar con ella como si ya fuera un bestseller. Esto a mí me dejó alucinado. Es decir, de repente el trato era, esto es un bestseller. Y todo lo que vamos a hacer es porque es un bestseller. Y dices, pero chica, sí. ¿Qué estás diciendo? Yo era como de Teruel, más prudente, más de en fin, lo concreto, ¿no? Y empiezo a recibir mucha relación, o sea, mucho feedback por parte de los editores. Bueno, hasta el punto que de repente un día recibo, esto se acordará Eva, recibo un mensaje de mis editores que a mí me vuelve loco porque me dicen, hemos revisado con un callejero del siglo XVI las calles de Milán y donde dice usted que el Callejón del Gato coincide con la calle de no sé qué, no estamos seguros. Digo, me cago en la leche estos tíos. O sea, se estaban fijando en los microdetalles. Y luego decía, usted dice aquí que hay una especie de pasta que ingieren que le da un nombre que se llama torrone. ¿Te acuerdas del torrone? Bueno, como locos, dicen, ¿esto qué ingredientes tenía? Digo, yo qué sé, o sea, si eso era una línea, yo decía que el personaje tomaba aquello, digo, yo qué sé qué ingredientes, digo, ¿cómo se cocinaba? Digo, yo me ponía verde, ¿no? Era como un examen de las 300 y pico páginas de la novela, los pequeños detalles, tal. Fue muy instructivo el meterme en esa historia, pero también fue complicado, ¿no? Y cuando llega el momento de la publicación, es en Estados Unidos, ya es en marzo del 2006, cuando se publica, y me piden que vaya a Estados Unidos. Y organizan lo que, claro, en inglés todo suena muy bien, ¿no? Tienes un book tour, lo llaman así, un book tour. Digo, vale, ¿qué es esto del book tour, no? Porque en España no usábamos esas cosas. Bueno, pues es un book tour. Dice, vas a estar en 21 estados. Digo, ¿qué? Digo, bueno. Entonces, con Eva, no teníamos hijos entonces y no, hubiera sido distinto. Dijimos, pues venga, vámonos. Vámonos. Y estuvimos durante un mes largo viajando por todo Estados Unidos
pues eso, de avión a limusina, porque era un bestseller. Te recogía una limusina y te llevaba a los sitios en los que te iban a entrevistar y tal. Y de repente, en la agenda, la primera cosa que estaba en la agenda de aquel book tour, como todos los americanos que son así, todo lo hacen por siglas. Coño, en vez de explicarlo con palabras como nosotros, no, todo siglas, ¿no? Dice 7 a.m., ¿no? 7 de la mañana, GMA. GMA, pues, yo voy a lo que me digan, o sea, no. Y de repente me veo en el plató de Good Morning America en Times Square, ¿te acuerdas? Aquello es impresionante. Y me dice el presentador en inglés y tal, así que estábamos hablando, con una réplica de la Última Cena ahí puesta y tal. Termina mi entrevista conmigo, que fueron 5 minutos, 4 minutos y pico, no llegaron a 5. Me dice, very good, very good. Dice, Aznar solamente estuvo 2 minutos. ¡Qué bueno! Es sensacional. Qué bueno. Bueno, luego llega el momentazo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Porque tenemos muy poco tiempo con él, porque tenemos más cosas. Pero sí que si pensad alguna pregunta, sí tenéis. Luego llega el momento Premio Planeta, que es lo que tú has definido como el premio a toda tu trayectoria y donde compensa haberse perdido en Ágreda, el que no te haya abducido un ovni. Bueno, el Planeta es que es una cosa aparte, ¿no? Es muy Y especial. Dolores, que lo ha ganado, Claro. puede corroborar. Ahí coincidimos los dos. El Premio Planeta es una cosa especial. Más allá del premio, lo que tiene es una carga emocional de generaciones de lectores detrás, ¿no? Y yo eso lo simplifico en una anécdota, ¿no? Durante muchos años, cuando llegaba la noche del Premio Planeta, sobre todo después de la cena secreta, mi nombre estaba en las quinielas del premio. Cuando se lo dieron a Dolores, decían, se lo va a llevar Javier Sierra, ¿no? Y bueno, era un dolor porque, claro, me llamaban todos mis amigos periodistas. El día 15 de octubre yo lo temía, porque empezaba a sonar el teléfono, oye, que te van a dar el Planeta, tal. Que no. Yo desmintiendo, si no me he presentado. O sea, ¿cómo voy a ganarlo? Claro. Pero la peor llamada era siempre la del día 16 de octubre, el día siguiente al Premio Planeta, por la mañana. Mi madre, la de Hacienda, que me decía, hijo, has vuelto a perder el planeta. Era tremendo. O sea, solo un hijo puede saber el dolor que experimentas cuando tu madre te dice, hijo, has fracasado. Has fracasado. Es horroroso. Y eso durante casi una década, ¿no? Así que la noche que gané el Planeta, claro, lo que yo tenía en mente es, aquí te he pillado. Esta vez sí, esta vez sí. Los vendedores, bueno, es una pregunta que estamos haciendo a todos los escritores que pasáis por aquí, que es el ser vendedor comercial, un bestseller, quiere decir que no es buena la novela porque llega al gran público y a lo mejor habría que ser más selecto, más de autor y llegar a pocos. ¿Ese estigma existe? Yo creo que cada vez menos. Primero, y por aclararlo, nosotros no vendemos libros, es decir, nosotros los escribimos. Los venden los libreros, los vende la red comercial de la editorial y los compran los lectores. Es decir, nuestro trabajo es escribir libros, ¿no? El hecho de que se vendan muchos libros es un gozo, en el sentido de que sabes que tu trabajo tiene el aplauso de mucha gente y que hay un montón de personas que están esperando tu siguiente obra. Claro. Eso es, de verdad, eso es más que el Planeta, ¿no? Es la gran maravilla de esto. Segundo, es falso que un libro que venda mucho es un libro malo. Eso es un tema que te diría que es casi un oxímoron, es contradictorio en sí mismo. El público lector es el público más exigente por definición. Por definición. Alguien que tiene que dedicar una serie de horas a un texto, lo que busca es que ese texto sea bueno, que fluya, que tenga elementos con los que sintonice. Eso no es algo que, en fin, que sea algo menor o fácil de hacer en absoluto. Y luego, en fin, quiero decirte, si nos vamos a grandes ejemplos, El Quijote fue un bestseller, ¿no? en su época. Para el propio Cervantes,
fue una cosa extraordinaria. Cuando nadie compraba libros en aquella época, imaginaos que había una parte importante de la población en el siglo XVI analfabeta. El Quijote tuvo que reeditar varias veces y Cervantes llegó a ver en vida su texto traducido, que también era una cosa extraordinaria. ¿Decimos que el Quijote es un libro malo por eso? Claro. En absoluto, es el pilar de nuestras letras. Por lo tanto, yo creo que eso es un juicio de valor que ha perdido todo su valor, ¿no? ¿Tú qué te has metido? Bueno, estamos finalizando porque tenemos que finalizar, no porque estaríamos horas aquí, pero hay un episodio en tu vida que es meterte en la pirámide y experimentar lo que Napoleón experimentó en su momento. Tú me has dicho, nunca más me vuelvo a meter en la pirámide. Muy brevemente, ¿cómo definirías ese instante? ¿Qué pasaste? ¿Miedo? ¿Angustia? Bueno, de todo. Y sobre todo, esto, en fin, entiéndanlo en el contexto, ¿no? Me arrepentí de haber leído tanto aquella noche en la pirámide, porque lo que me venían a la cabeza eran todas las historias que yo había leído de la pirámide. Piensen ustedes, por ejemplo, hay un texto clásico que es de Isis y Osiris, lo escribe Plutarco, que es un cronista griego, con respecto a la cultura egipcia, y cuenta la historia de la civilización egipcia, sobre todo de los dioses, ¿no? Y sobre todo de estos dos que dan el título al libro, de Isis y Osiris. La leyenda de Isis y Osiris dice que Isis y Osiris son una pareja maravillosa que gobiernan Egipto, que todo es armonía a su alrededor, pero tienen siempre, claro, al cuñado, ¿no? al hermano de Isis, al hermano de Osiris, que le tiene una envidia a Isis y a Osiris que no veas, ¿no? Y este Set, que es como se llama, urde un plan de asesinato para cargarse a Osiris y ponerse él en el lugar de su hermano. El plan de asesinato consiste en convocar a los 72 dioses egipcios a una fiesta. Y en medio de esa fiesta se presenta Set con un sarcófago y les invita a los 72 dioses a irse tumbando uno por uno en el sarcófago. El sarcófago es una maravilla, es una belleza. Dice, se lo regalaré a aquel que le quede bien. Como Cenicienta. No, es el zapato de Cenicienta, es la misma estructura. Se van tumbando uno por uno todos los dioses y a ninguno le queda bien. Le queda largo, otro ancho, otro estrecho, hasta que finalmente llega Osiris. Osiris se tumba y le queda como un guante. Momento que aprovecha Set para echarle la tapa al sarcófago y lanzar el cofre al Nilo, matándolo. En la cámara del rey de la Gran Pirámide hay un sarcófago de piedra, de una sola pieza, 2 metros de largo, 90 centímetros de ancho. Cuando yo me quedé en aquellas horas de oscuridad absoluta en el interior de la cámara del rey, hubo un momento en el que, como no tenía otra cosa que hacer, porque la verdad estaba ya oscura, sin luz, sin nada, decidí aproximarme al sarcófago y como no había nadie que me viera ni nada, me metí en el sarcófago y me tumbé en el sarcófago y me quedé ahí tumbado. A ver, lo hice pensando... Se ríen, pero lo hice pensando en las serpientes de Indiana Jones. ¿Ustedes se acuerdan cuando Indy abre el pozo de almas y abajo están las serpientes? Voy diciendo esto, yo ya veía, las escuchaba las serpientes en la sala, ¿no? Digo, si me meto aquí dentro, por lo menos no treparán y me quedo aquí dentro. Bueno, al cabo de un rato de estar tumbado en el sarcófago, es una cuestión de cómo funciona la mente. Sentí que el sarcófago tenía exactamente mis medidas. Y me acordé de Osiris. No he dado brinco más grande en mi vida. Pero quedó dentro de mí una semilla que me sirvió para hilar aquella historia. Lo que le pasó a Osiris después de que el cofre quedara cerrado y lo lanzaran al Nilo es que Isis, desesperada, lo buscó por todas partes, ¿no? Y lo encontró debajo de una acacia, dice el mito. Estaba allí empotrado el cofre. Había muerto ya Osiris por asfixia. Isis, amorosa, abre el cofre, saca el cuerpo de su marido difunto y, utilizando una magia que nos explica en el cuento, lo revive, hace el amor con él, se queda embarazada y Osiris vuelve otra vez al reino de los muertos.
el fruto de aquel embarazo será Horus, será el gran dios gobernante de Egipto. Bueno, pues Osiris revivió. Yo me quedé con esa historia, yo salté del sarcófago, salí de la pirámide como pude, o sea, a oscuras, dándome golpes por todas partes. Los que conocen la Gran Pirámide saben que es como una especie de montaña rusa de pequeños pasillos, y cuando salí fuera ya estaba amaneciendo y tuve la sensación de haber resucitado, de haber venido del mundo de los muertos, de haber estado en un sitio, la negritud es la muerte, y de tener una segunda oportunidad. ¿La misma que sintió Napoleón? La misma que sintió Napoleón, por eso me había quedado en aquella sala, porque le pasó eso a Napoleón. Y ahí es donde hilé cabos, hilé Isis, Osiris, Napoleón, lo que le pasó y lo que me estaba pasando a mí, y es donde dije, aquí hay una historia. Y por eso escribí aquella novela. Secreto de la pirámide. Uh-huh. Bueno, yo es que, claro, estaremos aquí. Sabes que tenía 27.000 preguntas más, pero que saltan por los aires en el momento que hablas con mi amigo Javier. Solamente preguntarte ya para finalizar, es que no da tiempo para más, me dicen. Sí, no sé, si hay alguna pregunta que me permitís, yo creo que podemos. ¿Una pregunta se puede hacer? Una pregunta, jefe. Bueno, pues vale. Una pregunta y ¿quién quiere tener el honor de preguntar aquí? Bueno, pues aquí mientras llega el micrófono, por favor. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, ya antes te he comentado la gran importancia que ha tenido tu libro de la cena secreta en mi vida, pero yo ahora quiero preguntarte otra cosa un poquito diferente. De los enigmas creas historias, pero ¿alguna vez te has enfrentado a algún enigma, pero cuando te has puesto a investigar te ha sobrepasado mucho más todo el contexto o todo lo que te ha envuelto? Sí, muchas veces. Yo tengo muchas novelas frustradas, me imagino que como todos mis compañeros, ¿no? Muchas historias que arrancan y que al cabo de unas páginas descubres que no estás todavía preparado para ello. No quiere decir que no las acometas en un futuro, pero desde luego hay muchas. Pero bueno, eso forma parte también del proceso. El lector generalmente lo que percibe ya es el glamour de la obra terminada, es la obra perfecta, revisada, en fin, esa maravilla que es una buena novela, ¿no? Un buen relato. Pero detrás de eso hay muchas dudas, muchos tropiezos, muchos charcos, muchas heridas. Pero lo asumimos, es parte del trabajo. Cada herida te enseña y te hace un poco mejor narrador en la siguiente. Y bueno, con esto termino. Yo sí que hay una cosa en la que os lo comento ya que estamos aquí en tono confesional, ¿no? Yo estoy ahora en el punto de arrancar una nueva novela, estoy en esa fase. Y vuelvo otra vez a sentir el cosquilleo de cuando tienes algo que contar, ¿no? Y dices, tengo que contarlo. Pero a la vez vuelvo a tener la misma sensación que tuve cuando me puse a escribir La Dama Azul, en aquella época que era mi primera novela, ¿no? La sensación de estar, y es la verdad, en la casilla de salida. No hay nada que esté hecho, por mucha novela de éxito que haya publicado antes. Es que la nueva no está hecha. Es que tienes que ponerte en esa posición de inquietud, de sobrecogimiento, de humildad, de miedo, de respeto. En esa posición estoy yo, en esa casilla. Me encanta la casilla, pero me da un vértigo que no os podéis ni imaginar. Pues esperaremos esa... Si tuvieras que definir con una palabra el trabajo, este nuevo trabajo, ¿con qué lo definirías? ¿Qué palabra? A mí me gustaría que este trabajo diera luz. Son las preguntas que hace Mar siempre a Dolores y lo acierta. A mí me gustaría que diera luz. Me gustaría. Es sobre las facturas de la luz. No es sobre las facturas de la luz. Bueno, pues Javier, Gracias. ha sido un... Creo que hemos estado todos con un silencio. Yo creo, mira, fíjate, has conseguido algo. La mosca no estaba.
Ah, está por aquí. ¿Sí? Ah, vale, vale. Si hay una mosca literaria que está por aquí. Bueno, pues Javier Sierra, un auténtico lujo, como siempre hablar con él. Moisés. He de decir que además es mi asesor del programa de Secuencia en el 24. Es decir, cada vez que me reúno con él, salen 5 programas. Hoy ya hemos parido uno. Ya lo veréis cuál es, porque va a ser así. Un lujazo tenerte aquí y, jefa, el año que viene, ¿no? Tenía que estar otra vez aquí, porque es que... No, por Es que favor, es- gracias a ti. Gracias. Y nada. Un abrazo, amigo. Bueno, Qué grande. Y dice, yo quería ser presentador como tú. Yo sí que quiero ser. De joven quiero ser como él. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Después vamos con fíjate, la alternativa que das ahora a Víctor del Árbol aquí Me en la encanta. charla. O sea que vamos. no, por No favor. tenemos, o sea, no se puede cerrar mejor el día que con don Víctor del Árbol. Bueno, pues Javier Sierra, a que estaremos muy pendientes de su nueva obra, pero sobre todo, ¿dónde te podemos seguir? ¿En otros mundos? Sí, en otros mundos, bueno, por internet en la web, javiersierra.com, en O fin, sea por que- ahí, Y si alguna vez lo abduce un ovni, lo contaré. quiero dar la exclusiva. Quiero dar la exclusiva en el 24 horas, Javier. Gracias. Bueno, un aplauso para Javier Sierra.